Hemos desarrollado nuestro primer reporte introductorio a Power BI y es momento de avanzar con un proyecto más completo. Se trata de un nuevo caso de estudio en el cual desarrollaremos un reporte de Power BI utilizando algunas funcionalidades más complejas requeridas para implementar un sistema de información de inteligencia de negocios para una organización. En esta ocasión tenemos como ejemplo a la compañía Traction, una compañía de la industria manufacturera que cuenta con agentes de tecnologías de información, quienes dan soporte a tickets para todo lo referente a sus tecnologías de oficina, como pueden ser sistemas, hardware, software, entre otras categorías. Y el caso en específico es que el gerente del equipo de tecnologías de información requiere de monitorear y revisar áreas de mejora en su servicio, para lo cual ha extraído datos del sistema de tickets que tienen y además ha solicitado información al Departamento de Recursos Humanos para poder realizar un análisis más profundo en base a clasificaciones de sus empleados. Y es así también como es que el gerente de tecnologías de información ha decidido representar los datos por medio de Power BI, ya que investigó acerca de sus capacidades de reporteo de una manera costo efectiva. Y para todo esto, tú has sido la persona contratada para desarrollar este reporte. Ya me encuentro en un nuevo proyecto de Power BI Desktop y como en cualquier proyecto necesitamos comenzar obteniendo los datos. En este caso comenzaremos obteniendo los datos de los tickets del sistema. Como pudieron ver en la sección de recursos les comparto las fuentes de datos iniciales. Podemos ver que tenemos 3 archivos Excel y tenemos una carpeta con tickets. Esta carpeta, si la abrimos, notaremos que tenemos archivos con el nombre del año con el que se cuentan los tickets. Por ejemplo, si abrimos este de 2020, al abrirlo notaremos que tenemos estas columnas. Tenemos un ID de el ticket. Cada fila corresponde a un ticket en específico que ha realizado un empleado en específico. Entonces tenemos este ticket que se realizó el 31 de octubre del 2020. El tipo del ticket se refiere a una clasificación que realiza cada empleado cuando realiza un ticket. Pueden catalogarlo como problema o como solicitud. Asimismo, el empleado define la categoría del ticket. Pueden ser accesos o login, pueden ser tickets relacionados a hardware, pueden ser tickets relacionados a algún sistema que manejen y pueden ser tickets relacionados a software. Es así como tienen catalogados los tickets en este sistema. Asimismo, aquí podemos ver el ID de cada empleado. Aquí lo podemos notar. Son varios empleados que están dados de alta en este sistema de tickets. Asimismo, tenemos una columna para los agentes. Los agentes son aquellos que dan soporte a los tickets y también tienen un número identificador. Ahora, cada ticket, el empleado le define una severidad en el sentido de qué tan urgente o crítico es. Por ejemplo, aquí vemos las clasificaciones. Pueden ir desde severidad menor hasta mayor o crítico. Pero al parecer muchas veces el empleado no define la severidad, entonces también tenemos una categoría de sin clasificar. También tenemos en esta columna la prioridad, y en este caso es algo que asignan los agentes de acuerdo al tipo de situación con el ticket, si es algún problema o solicitud, de acuerdo a su severidad, su categoría, varios aspectos. Ellos definen si tiene una prioridad baja, media o alta. Igualmente puede ser que aún no se haya asignado alguna prioridad o que no se asigne. Eso es lo que significa esta columna. También se cuenta aquí con los días de resolución. En este caso, los días de resolución se refiere al tiempo o los días que llevó a los agentes resolver el ticket. Pueden ir desde 0 días, que corresponde o significa que en ese día se resolvió, o aquí podemos ver que algunos llevan 10 días, hasta 13 o 19 días, podemos notar distintas diferencias. Por último, tenemos la columna de satisfacción, y esta va desde 1 a 5, donde 1 corresponde a una satisfacción deficiente por parte del empleado. Esto es algo que califica el empleado, y 5 significa que tiene una satisfacción excelente con el servicio de los agentes. Ahora, una vez comprendidas estas columnas y a qué se refiere, podemos notar que, como les comentaba anteriormente, tenemos aquí estos 5 archivos. Entonces, cada archivo cuenta con tickets con su año correspondiente. Ahora, puede no ser muy eficiente cargar cada uno de estos archivos en Power BI, y asimismo cuando haya nuevos tickets en años futuros, vamos a suponer que, o la situación aquí que está ocurriendo, es que el sistema donde estamos descargando los datos de los tickets solo nos permite descargar de un periodo de un año en específico como límite. Entonces, no podemos descargar todos los datos desde el 2016 hasta 2020 en un solo archivo. El sistema solo nos permite descargar por año como límite. Es por eso que estamos teniendo aquí 5 archivos distintos y para años futuros vamos a tener más. Entonces, lo más eficiente sería buscar la manera de, conforme haya más tickets en años futuros, se vayan actualizando, pero asimismo poder buscar eficiencia actualmente sobre cómo cargar estos archivos y limpiarlos y prepararlos de una manera más sencilla. Existe una opción para hacer eso en Power BI y vamos a verla a continuación. Aquí en Power BI nos vamos a ir a Get Data, en obtener datos, y nos vamos a ir aquí a más opciones. Desde aquí podemos notar que en esta opción de All o Todos, en los tipos de fuentes, aquí podemos seleccionar el tipo folder. Esto lo que nos va a permitir es seleccionar el folder donde están los archivos. Vamos a seleccionarlo. Aquí tenemos que definir la ruta donde se encuentra el folder con los archivos. Simplemente la buscamos desde aquí. En mi caso la tengo aquí en este de Traction. Y por aquí es esta carpeta de tickets. La seleccionamos y acepto. Voy a dar OK. Ahora aquí podemos detectar que nos está ubicando aquí los 5 archivos e incluso uno que es el que tenemos abierto. Ahora, antes de continuar, quiero explicarles algo.
Y asimismo voy a eliminar este archivo, simplemente cerrando lo que viene siendo el archivo que tengo abierto. Voy a cancelar aquí. Antes de cerrar este archivo, lo que les quiero comentar es que todos los archivos de todos los años deben de contar con las mismas columnas y con los mismos nombres. Eso es fundamental. Lo otro que les quiero comentar es que aquí el nombre de la hoja para cada año tiene que también tener el mismo nombre, es así como las relaciona. Si tú estás trabajando con un archivo y quieres cargarlos desde un folder, deben de contar con esos dos aspectos, con el mismo nombre de la pestaña y con el mismo nombre de las columnas. Vamos a cerrar ahora sí este archivo. Ya cerramos el archivo y otra vez nos vamos aquí a cargar el folder. Seleccionamos folder y nos conectamos. Me voy rápidamente aquí a la carpeta que viene siendo esta de tickets. Ok. Ya me aparecen aquí los 5 archivos. Ahora vamos a notar aquí que cuando nos estamos conectando a un folder, nos aparece esta nueva opción de combinar. Normalmente aparecen estas opciones. Aquí en combinar, pudiéramos seleccionar la primera opción de combinar y que nos envíe al query editor, o pudiéramos simplemente combinar y cargar para que ya nos aparezcan aquí. En este caso vamos a combinar y transformar para irnos al query editor y ver que todos los campos se hayan cargado correctamente. Damos aquí. Ahora, antes de llevarnos el query editor, podemos notar aquí que nos pide un archivo como muestra o como referencia. Entonces podemos aquí dejar seleccionado el primer archivo, el que seleccione, o podemos seleccionar cualquiera de estos. Y aquí la intención de esto es que necesita tomar un archivo como referencia para tomar en cuenta la estructura de este archivo y tomar la misma pestaña de los otros archivos. En este caso, por ejemplo, aquí selecciono del primer archivo la pestaña de tickets TI. Nos encuentra aquí esta pestaña de tickets TI para el primer archivo o el archivo que seleccionemos. Y lo que va a hacer cuando demos OK es que va a buscar del resto de los archivos la misma pestaña de tickets TI, que cuenta con la misma estructura para todos los años o para todos los archivos. Entonces damos OK. Ahora vamos a notar aquí que en el Query Editor, aquí ya tenemos una serie de pasos aplicados. Son pasos que se conllevó para combinar estos archivos. Podemos simplemente minimizar estas consultas aquí o queries también. Son cosas que se tuvieron que hacer también igualmente para combinarlos, pero no afectan aquí en el uso. Simplemente tenemos que fijarnos que aquí tenemos la tabla que necesitamos, que son de los tickets. Y aquí vamos a notar que tenemos las mismas columnas que vimos en el archivo. Y en este caso nos va a agregar una columna nueva del archivo al que corresponde. Aquí, por ejemplo, si le damos cargar más, load more, aquí nos detecta todos los archivos, entonces es correcto. Vamos a dar cancelar. Esta columna la pudiéramos dejar, pero no va a ser necesaria para nuestro reporte, además de que aquí ya tenemos la fecha de la cual podemos extraer el año si lo necesitamos. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es remover esta columna. Le doy clic aquí. Ahora ya tenemos las columnas que necesitamos. Vamos a notar que aquí los campos son correctos. Este es de texto, este es de fecha, este es de ID empleado. No hay problema si lo dejamos como número entero, que es este whole number, o como texto. Lo podemos dejar así como whole number. Este de ID agente lo podemos dejar así también como número entero. Categoría es texto, tipo es texto. Severidad, está bien que sea texto. Prioridad también es texto. Días de resolución, esto sí tiene que ser un número entero. Tenemos que revisar que sea correcto. Y asimismo satisfacción, tiene que ser número entero, porque va del 1 al 5. Con todo esto ya podemos confirmar que esta tabla cuenta con los 5 años y las columnas son correctas. Asimismo, los tipos de datos del campo son correctos. Y así ya podemos proceder a cerrar y aplicar los cambios. Listo, ya tenemos aquí la tabla de tickets con sus respectivos campos. Si nos vamos aquí a la pestaña de datos, a esta vista, podemos ver que aquí que los tickets a veces no aparece aquí, tenemos que seleccionar algún campo para que aparezca. Ahora ya estamos viendo aquí que tenemos todos los tickets y en total vamos a analizar lo que vienen siendo 97,498 tickets o filas. En este caso, cada fila, como les comentaba, es un ticket en específico. Podemos notar aquí que son estas filas que son las mismas que valores distintos de tickets. Entonces es correcto. Aquí no tenemos tickets duplicados, cada uno es distinto o único. Y cada uno pues va a ir desde lo que viene siendo 2016. Podemos ponerlo de orden ascendente para ver la fecha mínima, que es el 1 de enero. Y en el otro orden, aquí si lo ponemos en descending, va hasta el 31 de diciembre del 2020. Vamos a limpiar aquí el orden. Podemos igualmente ver todo lo mismo que ya revisamos hace un momento en el Excel. Tenemos los empleados, los agentes, categorías, tipos de tickets, severidad, prioridad, días de resolución y satisfacción. Entonces con todo esto, nos vamos aquí a la vista de reporte y vamos a ir guardando lo que es este proyecto. En mi caso le voy a poner aquí el nombre de Traction Reporte. Tú pudieras considerar el nombre que prefieras. Aquí le doy guardar. Y listo. Seguiremos obteniendo más datos en los siguientes módulos, pero espero que con lo que hemos visto en este momento te haya quedado claro la finalidad de agregar archivos por carpeta y espero que no hayas tenido ningún problema con eso. En este módulo nos seguiremos conectando a más datos y a continuación vamos a conectarnos a lo que viene siendo al archivo de agentes, que es este que se encuentra aquí. Podemos notar que tenemos aquí una tabla con ID de agentes. Esta tabla, si nos vamos hacia abajo, son 50 agentes y estos tienen un identificador único. Asimismo podemos ver que hay una columna con su nombre, con su email y tenemos aquí lo que viene siendo la fecha de nacimiento, tenemos el año, mes y día. Por alguna razón ellos lo han estructurado de esta forma
Mucho ojo, esta tabla en realidad no es una tabla. Si recordamos, para insertar una tabla lo hacemos desde aquí. Y si esto ya fuera una tabla, aquí nos aparecería una pestaña del diseño de la tabla. Ahora nos han solicitado por parte de los involucrados en este proyecto que no modifiquemos la fuente de datos, entonces no podemos aquí involucrarnos en sus procesos, tenemos que adaptarnos a lo que ya están haciendo actualmente. Entonces no podemos aquí crear tablas, aunque sería lo mejor, pero bueno, vamos a continuar de esta forma. Lo que podemos notar aquí es que aquí son tres celdas juntas que han utilizado aquí con Merchant Center. Cuando se unen celdas, aquí también vemos que se están juntando tres celdas, pero esta primera fila, cuando carguemos estos datos, la vamos a eliminar, no va a ser necesario. Lo que vamos a ocupar en sí son estas columnas y de preferencia vamos a convertir lo que viene siendo la fecha de nacimiento en una sola columna en Power BI. Y asimismo, aquí algo que podemos destacar es que los nombres pueden tener algunos errores. Por ejemplo, aquí Jesús Grajeda no tiene un espacio. Pudiera ser que, por ejemplo, aquí A Trejo no sabemos cuál es su nombre. Aquí tenemos Javier D y no sabemos cuál es su apellido. Aquí tenemos a Lorena y no tenemos el apellido. Pueden haber distintos casos que haga falta consistencia, pero algo que podemos notar que sí es consistente y nos lo han hecho saber por parte de la compañía de Traction es que ellos para todos sus correos, todos sus emails, siempre tienen el nombre, un punto y el apellido. Entonces, por ejemplo, aquí para A Trejo, aquí sabemos que es Alberto.Trejo. Para Javier D, conocemos aquí que es Javier.Dávila. Entonces vamos a hacer unas pocas de transformaciones en Power BI para tener un nombre más apropiado o más completo. Vamos a ver cómo hacerlo a continuación también esto. Me devuelvo a Power BI y aquí vamos a conectarnos al Excel. En este caso viene siendo aquí de los agentes. Nos conectamos a la hoja de agentes y vamos a notar que aquí ya tenemos las columnas. Nos vamos a ir a transformar los datos antes de cargarlo aquí al reporte. Entonces, en base a lo que veíamos en el Excel, tenemos que en sí pasar estas encabezados de columna, estos nombres deberían de ser en lugar de tener aquí el título de agente extraction. Aquí tenemos columna 2, columna 3, luego fecha de nacimiento. Esto es incorrecto. Entonces, algo que pudiéramos hacer aquí es en realidad remover estos pasos que se aplicaron en automático. Este de remover el tipo. También aquí cuando se promueven los encabezados lo vamos a eliminar. Ahora lo que tenemos que hacer ahora es remover la primera fila. Desde Home nos vamos a ir aquí a Remove Rows o remover filas y vamos a remover los top rows, las filas de arriba. Vamos a poner aquí que solo es una fila, que es la primera. Entonces le damos aquí número de filas 1, ¿ok? Y ahora a esta primera fila la tenemos que promover. Y la manera de hacerlo también es desde Home. Entonces vamos a ir aquí a Use First Row as Headers, que se refiere a usar la primera fila como encabezados. Le damos clic y ya tenemos lo que queríamos lograr. Tenemos estos campos. Ahora lo primero que realizaremos es, por ejemplo, pudiéramos incluso dejar aquí el año, el mes y el día y tener otro campo con la fecha de cumpleaños en sí. O igualmente pudiéramos tomar estas tres columnas y convertirlas a fecha de cumpleaños. Vamos a optar por la primera. Entonces nos vamos a ir aquí a agregar columna. Vamos a seleccionar cualquiera de estas, por ejemplo, año. Y con la tecla de Shift presionada vamos a seleccionar las demás. Y aquí vamos a ver que se nos habilita una opción de Merge Columns. Desde Add Column, vamos a recordar eso, desde agregar columna. Ponemos esta opción de Merge Columns, que es juntar columnas. Y aquí nos indica que pongamos un separador. Entonces, el separador para una fecha vamos a poner que sea custom, para poner que sea una diagonal, así. Entonces, para cada uno de estos nos va a poner una diagonal cuando nos las junte. Y aquí le vamos a poner fecha nacimiento como nombre de la columna que se va a crear, la columna adicional. Damos OK. Vamos a irnos para acá. Ahora, algo que podemos notar aquí es que la fecha la tenemos en este orden, 1989, 4, 28. Aunque debería ser aquí 28 del mes 4 del año 1989. Y si recordamos, aquí tenemos en la barra de fórmula del último paso aplicado, vemos lo que nos hizo. Y una manera sencilla de cambiarlo es aquí ver que nos agrega el texto que se combina. Simplemente vamos a cambiar esto que dice columna de año, la vamos a cambiar por la del día y viceversa. Entonces podemos copiar este de día, que tiene aquí la tilde o el acento, lo ponemos aquí, y a este le vamos a poner año. Y con esto lo que estaríamos haciendo es que estaríamos cambiando el último paso. Vamos a validar, y ahora sí, ya podemos notar que tenemos aquí primeramente el día, y seguido el mes, y seguido el año. Ahora con esto podemos seleccionar este campo, el tipo de dato, y le vamos a poner que sea del tipo fecha. Y ya lo tenemos. Ya tenemos aquí la fecha de nacimiento. Como les comentaba, hubiéramos podido haber hecho esto desde transformar y las hubiéramos podido unir estas. Y si lo hubiéramos hecho, nos hubiera eliminado estas tres columnas para tener únicamente la fecha de nacimiento. Pudieras haberlo hecho también si así gustas hacerlo para algún proyecto. En este caso solo te lo comento lo que hubiera sucedido. Ahora, lo otro que queremos lograr aquí es corregir esto de nombre por medio del correo. Vamos a crear una nueva columna también para ello. Entonces seleccionamos aquí el campo de email, nos vamos a add column y vamos a extraer todo lo que esté antes del delimitador, este de arroba. Entonces si hacemos eso, vamos a ponerle aquí arroba, damos OK. Vamos a notar que aquí tenemos una nueva columna. Perdón, aquí le puse el texto después del delimitador. Entonces nos trajo aquí lo que viene siendo el dominio, traction.com. Por cierto, aquí pudiera ser muy útil si tienen alguna lista de correo y quieren, por ejemplo, extraer lo que viene siendo el dominio para obtener el nombre de la empresa, por ejemplo. Aquí lo hubieran podido extraer e incluso desde aquí podemos ponerle aquí rápidamente en transformar y desde aquí pudiéramos ponerle extraer antes del delimitador y que el delimitador, por ejemplo, sea el punto o puede ser punto .com. Le voy a poner aquí solamente el punto, por ejemplo, o punto .com, lo que gustes. Lo ponemos así y ya tenemos aquí lo que viene siendo el nombre de la compañía y le pudiéramos poner aquí compañía o dominio
como gustemos. Pero es un ejemplo de algo que también podemos hacer si tenemos aquí una lista de correo. Vamos a dejarlo aquí, solo como referencia. Ahora, lo que quería hacer en realidad aquí con el correo es agregar una nueva columna que nos extraiga todo lo que esté antes del delimitador, que sería before delimiter. Lo seleccionamos. Ahora sí ponemos aquí arroba. Damos OK. Nos vamos acá a la última columna. Esta columna la podríamos mover incluso para acá. Simplemente la arrastramos. Lo podemos poner aquí antes del correo. Ahora aquí tenemos lo que viene siendo el nombre, punto, apellido. Vamos a reemplazar lo que viene siendo el punto por un espacio. Nos vamos a transformar. Nos vamos aquí a Replace Values. Ponemos que nos encuentre el punto y eso nos lo reemplace con un espacio. Aquí ponemos el espacio, damos OK. Ya tenemos aquí el nombre y el apellido. Y esto incluso lo podemos modificar para que el nombre y el apellido tengan mayúsculas inicialmente. Y para ello, también de aquí desde transformar, nos vamos a ir aquí a la función de format o formato. Y tenemos aquí opciones de que, por ejemplo, todas las convertamos a minúsculas, todas a mayúsculas. En este caso vamos a ponerle que nos capitalice cada palabra que tenga este campo o esta columna. Seleccionamos esta. Y ahora sí, ya tenemos aquí lo que viene siendo el nombre con el apellido. Y ya podemos notar aquí, por ejemplo, que Jesús Grajeda, aquí donde no tenía un espacio, aquí ya lo tiene. A Trejo en realidad es Alberto Trejo. Aquí Lorena es Lorena León. Javier D es Javier Dávila, entre otras inconsistencias que se pudieran haber encontrado. Debido a que el correo de ellos siempre lo han hecho de esta forma consistente, hemos podido obtener aquí un nombre más completo con la misma consistencia. Entonces, a este de nombre lo pudiéramos eliminar. Y a este le podemos poner ahora sí nombre. Y ya con todas estas transformaciones, podemos cargar los datos. Nos vamos aquí a Home, cerramos y aplicamos. Y listo. Aquí ya tenemos lo que viene siendo nuestra nueva tabla con los agentes de TI. Ya nos hemos conectado a las tablas de agentes y a la tabla de tickets. A continuación, nos conectaremos a la tabla de empleados, la cual, si abrimos el archivo de lista empleados, vamos a notar que el Departamento de Recursos Humanos son quienes manejan esta tabla con la lista de empleados. Ahora ellos cuentan con una estructura de esta tabla un poco curiosa y ya sabemos que no podemos modificar estas tablas para no ocasionar problemas en sus procesos, aunque igualmente pudieran tener muchas mejoras esta tabla, pero de momento no lo vamos a hacer. Pero la forma en que ellos se manejan es que aquí tienen listas de empleados para la planta 1 y para la planta 2. Vemos que cuentan con la misma estructura. Ahora, la planta 1 podemos ver que tienen turnos A, B, C, D. Por lo visto manejan un código de colores. Tienen aquí en las columnas el turno, el ID del empleado, el apellido, el nombre, un ID de puesto y un correo también igualmente. Ahora, lo que podemos notar aquí también es que el turno solo se ve aquí en la primera columna, pero por alguna razón en las demás no lo han agregado, lo cual se puede considerar una mala práctica en estructuras de base de datos. Pero aquí lo que vemos es que, al parecer, si le damos clic abajo, esto hace un salto al siguiente turno. Aquí nos vamos cambiando de turno, tal vez por alguna razón así lo prefirieron. Aunque aquí pudiéramos haber hecho filtros, varias cosas se pudieran hacer para mejorar este archivo, pero no lo vamos a hacer en este momento. Pero en este caso simplemente nos vamos a conectar a este archivo en Power BI y lo que haremos en sí es conectarnos a lo que viene siendo a estos datos de la planta 1, asimismo los de la planta 2, pero los tenemos que juntar en una tabla única de empleados, separando igualmente lo que vienen siendo los empleados de la planta 1 y los empleados de la planta 2, y hacer leves transformaciones también que ya revisaremos. Por ejemplo, aquí lo que tendremos que notar es que tenemos que eliminar estas filas, igualmente tenemos que considerar que no nos tomen en cuenta estas columnas, y asimismo considerar que se pudieran crear, hablando de que no sabemos si ellos van a crear aquí más cosas o más comentarios por aquí o por acá, tenemos que definir a Power BI que únicamente nos considere estas columnas. Entonces vamos a hacerlo a continuación. Nos iremos a conectarnos a ese Excel y aquí ya tenemos la lista de empleados, la seleccionamos. Podemos ver que nos podemos conectar a la planta 1 y a la planta 2, son las dos hojas que tiene el archivo. Entonces la seleccionamos y nos vamos a ir aquí a transformar datos antes de cargarlos al reporte. Ahora podemos seleccionar cualquiera de las plantas. Por ejemplo, yo voy a seleccionar la planta 1 y lo primero que quiero considerar, ya sea que podemos eliminar aquí las filas o pudiéramos aquí decir que no nos considere las otras. Entonces, lo primero que yo realizaré es considerar únicamente aquí hasta la columna del correo, que es la última. La manera de hacerlo es seleccionamos desde la primera columna, presionamos la tecla de Shift y nos vamos hasta la columna 6 para que nos seleccione todas. Y a esta selección, desde aquí desde Home, vamos a ponerle que nos escoja columnas, estas columnas. Le damos clic aquí y, por cierto, aquí tenemos que seleccionar los campos, aunque todavía no los tenemos estructurados. Algo más sencillo, incluso podemos cancelar este paso y pudiéramos dar clic derecho y ponerle aquí esta opción. Tenemos una opción de remover columnas, pero podemos seleccionar que nos remueva las otras columnas y solo nos considere las que tenemos seleccionadas. Vamos a preferir mejor esa opción, entonces lo seleccionamos. Ahora sí ya nos está considerando estas columnas. Ahora lo que tenemos que hacer es que nos elimine aquí las primeras filas hasta las 5, porque aquí ya están los encabezados. Igualmente desde Home vamos a irnos aquí a remover filas, remover las filas de arriba, ponemos el número de fila 5, damos OK. Vamos a pasar este como header, entonces ya sabemos que lo ponemos aquí use field rows as headers para usar la primera fila como encabezado. Y lo que tenemos que hacer aquí a continuación es ponerle que nos defina de qué planta proviene esta tabla. Entonces simplemente nos vamos a ir aquí a agregar una columna y vamos a poner esta opción de custom column. Esta custom column o columna personalizada lo que va a hacer es, por ejemplo, nos podemos poner aquí una planta, el nombre de la planta, y aquí pudiéramos crear diferentes fórmulas en M
En este caso no vamos a hacer una fórmula en sí, simplemente queremos que nos defina que todos los campos de esta tabla provienen de la planta 1. Vamos a poner entre comillas planta 1 de esta forma y vamos a dar OK. Y aquí, como podemos ver, ya tenemos ese nuevo campo o columna que dice planta 1. Incluso para no ser tan redundante, aquí donde dice planta, para no repetir muchas veces planta, podemos ponerle únicamente el número. Entonces vamos a editarlo desde aquí y vamos a ponerle aquí que nomás nos indique 1 de la planta 1 o P1, como gustes. Vamos a dar OK. Y ahí lo tenemos, planta 1. Ahora, todos estos mismos pasos los tenemos que repetir en este de la planta 2 para después juntar las tablas. Entonces, una forma eficiente de hacerlo, sin necesidad de irnos aquí y volver a repetir los pasos, y debido a que esta cuenta con la misma estructura, podemos copiar todo el código que se han generado aquí en los pasos. Aquí, por ejemplo, nos podemos fijar que la planta 2, el último paso es este de que nos cambia el tipo de campo. Entonces podemos irnos aquí también y aquí vemos que nos cambia el tipo de campo y tenemos que copiar el código de cada uno de estos. Este código que aparece aquí arriba lo pudiéramos hacer de esa forma, o incluso una forma más sencilla es si nos vamos aquí a Home, desde la planta 1, nos vamos aquí al editor avanzado o Advanced Editor, y aquí tenemos que seleccionar todo lo que tenemos hasta después de Change Type aquí. Entonces simplemente vamos a copiar esto aquí, sin copiar este de Change Type, copiamos con Control C, vamos a cancelar aquí, nos vamos a la planta 2, y aquí nos vamos al editor avanzado de la planta 2, y aquí ya sabemos, vamos a borrar todo esto, vamos a pegar con Control V, aquí nos aparece un error porque dice que nos falta una coma, y es porque aquí, en este último paso, tenemos que agregar una coma, porque aquí lo que nos indica cada uno de estos son los pasos aplicados. Y al final de cada paso tiene que haber una coma para pasarse al otro paso aplicado. Ahora, una vez hecho esto, todos estos pasos se van a aplicar también a la consulta de la planta 2. Aunque antes de proceder, aquí tenemos que considerar que en el último paso donde dijimos planta que sea 1, en este va a ser 2. Es lo único diferente que tenemos que hacer en este. Hacemos aquí done u OK. Ahora, aquí no nos funcionó debido a que, tiene razón, aquí había una diferencia en el Excel. En el Excel, aquí este dice lista de empleados de la planta 2 y en este dice lista de empleados de la planta 1 y no lo está reconociendo. Vamos a buscar el error rápidamente y estoy poniendo aquí todo lo que nos puede suceder en este tipo de ambientes y quiero que sepan que es muy sencillo ubicarlo como ya veíamos. Pudiéramos hacerlo aquí paso por paso o pudiéramos irnos al Advanced Editor, aquí desde la planta 2 también. Y aquí, si nos fijamos, tenemos que encontrar ese que dice lista de empleados de la planta 1. Aquí está, miren. Aquí, en lugar de lista de empleados de la planta 1, que es el que tenía el otro que copiamos, vamos a ponerle aquí lista de empleados de la planta 2. Y con eso debería de funcionar incluso. Considerando que todo lo demás es igual, vamos a poner done y listo. Con eso lo hemos solucionado. Todo eso lo hicimos con la finalidad de no tener que repetir los pasos. A pesar de que fueron pocos, podemos hacerlos todos nuevamente de forma manual, pero puedes considerar eso en dado caso de que realices una consulta, realices varios pasos y tengas que, por ejemplo, volver a aplicar esos mismos pasos a otra consulta igual o muy similar. Puedes hacerlo de esa forma, haciendo esos breves cambios. Ahora, la manera de juntar estas dos tablas es seleccionamos cualquiera de ellas y nos iremos aquí a Append Queries, que es para juntar dos consultas o dos tablas. Vamos a poner aquí, vamos a seleccionar primeramente esto porque tenemos dos opciones. Y para mí mi preferida es Append Queries as New, que significa juntar tablas en una nueva tabla. Porque si seleccionáramos aquí únicamente Append Queries, lo que haría es que los datos de la planta 2 se agregarían a la planta 1. Y yo lo que quiero es que me cree una tabla nueva con los datos de estas dos tablas. Entonces para ello nos vamos a ir aquí a Append Queries as New. Vamos a decirle aquí que son dos tablas. Si fueran más de dos tablas las que tenemos que juntar, tenemos que seleccionar aquí. En este caso vamos a poner que la tabla principal es la planta 1 y la otra es la planta 2. Vamos a dar OK. Aquí se nos genera un append. A esta consulta le podemos poner aquí empleados. Entonces ya tenemos aquí la lista con los empleados. Podemos ver aquí de qué planta provienen. Aquí le podemos ver load more. Entonces tenemos aquí las dos plantas. Ahora, aquí hay transformaciones que pudiéramos haber hecho en ambas, pero yo creo que conviene mejor hacerlas una vez se hayan juntado las tablas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, aquí en turno tenemos que definirles que estos empleados son del turno A. Igualmente tenemos que hacer ciertas limpiezas a los datos. Aquí, por ejemplo, estos apellidos no son tan consistentes en el sentido de que algunos son en mayúsculas, otros son en minúsculas con aquí la capital, entre otras inconsistencias que podemos notar aquí. Y la intención de esto es también tener una columna con el nombre y el apellido escrito de una forma apropiada. Entonces, lo primero que podemos hacer aquí es arreglar esto del turno. Y como ya recordamos, aquí tenemos A. Y cuando se llega a la B, significa que todos ellos son del turno B. Aquí ya, por ejemplo, vemos que es de B. Entonces tenemos que rellenar aquí, por debajo de la B, que todos estos sean B. Y todos estos de arriba tienen que ser del turno A. Y así sucesivamente. Y esto, a pesar de que puede ser un tanto tedioso en Excel, aquí en Power Query, en el Query Editor, desde Power BI, podemos hacerlo de una forma muy sencilla. Simplemente seleccionamos aquí esta columna, nos vamos a transformar y aquí nos aparece esta función de fill y le vamos a poner esta opción de fill down, que significa que todo lo que esté hacia abajo se rellene hasta que llegue a otro carácter, otro registro, y lo que sigue de ese registro también se rellene y así sucesivamente. Entonces vamos a hacer eso, fill down, y aquí ya lo podemos ver. Cuando llega a la B, o cuando cambia aquí de turno, aquí podemos ver el cambio de la A a la B y así continúa para todos los demás. Entonces de esa forma lo podemos lograr. Lo otro que tenemos que hacer aquí es simplemente juntar el nombre y el apellido. Entonces seleccionamos estos dos
con la tecla de Shift presionada, vamos a crear una nueva columna, o incluso vamos a utilizar la opción de transformar, para no tener que eliminar luego estas columnas. Entonces, desde transformar, nos vamos a Merge Columns, vamos a ponerle que el separador va a ser un espacio, aquí viene Space, y el nombre de esta tabla se va a llamar únicamente nombre en sí, que viene siendo el nombre del empleado. Damos OK. Y aquí ya tenemos el empleado, pero mucho ojo, aquí tenemos el apellido y el nombre. Y lo que vamos a ponerle aquí en el último paso, ya sabemos, podemos ponerle aquí que nos tome el nombre y el apellido. Simplemente eso, validamos, y ya tenemos aquí el nombre y el apellido. Ahora seleccionamos, y vamos a ponerle nuevamente a que el formato sea que nos capitalice aquí cada palabra. De esa forma podemos verlo de una forma más apropiada. Y el nombre aquí, vamos a quitar esto que dice .1. Damos aquí aceptar. Con eso podemos notar aquí que lo que viene siendo los empleados, ya tenemos las columnas de una forma estructurada hasta planta. Tenemos el correo, el ID del puesto, el nombre, ID del empleado y el turno. El turno tiene que ir desde la A hasta la D. Aquí lo podemos notar. Y con esto ya podemos irnos a Home y cerrar y aplicar los cambios. Ahora, mucho ojo, aquí lo que estamos teniendo es que nos ha cargado lo que viene siendo la planta 1, la planta 2 y los empleados. Y en realidad solo queremos la tabla de empleados, no queremos estas dos plantas. Nos vamos a ir nuevamente al Query Editor. Y aquí lo que tenemos que hacer, en sí no tenemos que eliminar estas plantas. Solamente tenemos que ponerle que no se carguen al modelo. Aquí, esta opción de Enable Load, vamos a deshabilitarlo. Vamos a dar continuar. Igualmente para la planta 2, vamos a deshabilitarlo. Y aquí lo que podemos ver es que la advertencia es que cuando desactivamos esta opción, significa que esta tabla no se verá en el reporte y no vamos a poder utilizar los campos, que es precisamente lo que queremos. Ahora, mucho ojo aquí, esto lo que hicimos es que no se carga en el modelo, lo que significa, y por lo cual no lo eliminamos, es que si los elimináramos, esta tabla de empleados no sería posible. Pero algo genial que hace Power BI es que esta tabla de empleados está haciendo referencia a estas dos. Entonces, si estamos cargando con más empleados en la tabla de Excel, estas tablas, estas dos, mientras se estén cargando y actualizándose con nuevos empleados, esta tabla de empleados va a realizar todos estos pasos y asimismo estas dos tablas, estas dos consultas va a hacer estos pasos y todo esto se va a ver reflejado en el reporte. Es genial todo esto que podemos lograr con Power BI. Entonces ahora sí vamos a irnos a cerrar y aplicar cambios. Y listo, ya podemos ver aquí solamente la tabla de empleados, tickets y agentes de TI. Con todo esto estamos logrando distintos tipos de limpiezas, distintos tipos de conexiones, todo esto se puede presentar en cualquier proyecto de inteligencia de negocios. Son aspectos muy típicos, la verdad, y quería presentárselos en estos módulos y espero que lo que les voy presentando les vaya siendo de gran ayuda. En este módulo nos iremos a obtener los datos, ahora de lo que viene siendo una guía de puestos, que lo podemos ver desde este archivo de puestos. Aquí lo que se tiene es un listado de los ID de puestos. Estos de alguna forma ellos lo manejan así, por alguna razón con esta nomenclatura. Y lo que se puede ver aquí es que tienen el nombre de puestos para los empleados. Asimismo tienen el departamento que corresponde a cada uno de los puestos. Y también se cuenta aquí con el tipo de puesto. Si viene siendo, por ejemplo, de un tipo de puesto administrativo, si proviene de la gerencia o mandos medios, o incluso operativo. Es así como los catalogan por alguna razón. Entonces, todo esto lo que podemos apreciar aquí es que se encuentra en la hoja de guía de puestos. Pero asimismo, estos datos se encuentran en una tabla. Y con lo que me refiero con tablas es que se encuentran aquí. Si nos vamos a diseño, vamos a ver que se encuentran en una tabla que se llama tabla 1, lo cual también por alguna razón ellos optaron por hacerlo en una tabla, lo cual está muy bien. De esta forma, cuando lo carguemos a Power BI, no nos tendremos que preocupar aquí por lo que haya externamente a esta tabla. Por ejemplo, estos registros de arriba u otros registros acá externos a la tabla no afectarán. Y ya sabemos también que si agregamos más datos con más puestos, estos se van a actualizar en la tabla. Entonces vamos a conectarnos a este archivo de guía de puestos en Power BI. Nos vamos aquí a conectar a Excel. Seleccionamos puestos. Y aquí está lo que les comentaba. La hoja se llama guía de puestos. Si seleccionáramos esa, aquí nos toma esta primera fila. Y si seleccionamos esta de tabla, ya no nos toma esta primera fila ni ningún otro dato externo. Vamos a optar aquí por seleccionar la tabla 1 entonces. Y mucho ojo, si hacemos esto y en algún momento ellos modifican este archivo y por alguna razón si le cambian el nombre a la tabla, esto se va a estropear. Entonces tenemos que asegurarnos de que, o comentar, de que estamos tomando esta tabla, la tabla 1, y que no se tiene que cambiar el nombre. Si le cambiamos de lugar no hay problema porque no cambia el nombre. O si agregamos más columnas aquí, no afecta, pero si se le cambia el nombre a esta, sí afectaría. Incluso si le cambiáramos el nombre a una hoja, también afectaría. Entonces todo eso tenemos que dejarlo claro. Igualmente, ya sabemos, si llega a pasar eso, tenemos que consultar el nuevo nombre de la tabla o el nuevo nombre de la hoja y ya se lo hacemos el cambio desde el Query Editor. Con eso no hay mayor problema. Nos vamos a ir aquí a transformar data con respecto a esta tabla. Y con respecto a lo que les comentaba hace un momento, si llegan a cambiarle el nombre a la tabla, aquí desde Navigation, aquí viene el nombre de la tabla, donde dice tabla 1, aquí también le cambiamos el nombre y ya con eso se corrige. Y si le cambiaran el nombre al archivo, por ejemplo aquí desde Source, aquí viene el nombre del archivo, este de puesto, si le cambiara el nombre, aquí también lo tenemos que corregir. O igualmente, si cambiaran ese archivo de ruta, aquí tenemos que definir la ruta. Es algo que desde aquí podemos lograr corregir todos estos aspectos. Ahora vamos a irnos a este último paso. Y aquí en realidad vamos a hacer cambios mínimos. Por ejemplo, lo que yo noto es que aquí algunos departamentos, por ejemplo, si lo vemos desde aquí, algunos departamentos, la mayoría están en mayúsculas, otros en minúsculas. Vamos a poner todos en el formato aquí desde transformar. Nos vamos a formato.
Los puedes dejar todos con mayúsculas o todos los capitalizamos. Hay que ser consistentes en esto para, en dado caso de que utilicemos este como un slicer, algún filtro, que todos sean consistentes. En mi caso yo voy a seleccionar esto de capitalizar, poner primeramente la mayúscula y luego minúsculas para cada palabra, y con eso en realidad sería todo. En este caso todos esos son del tipo texto, y aquí en propiedades le vamos a poner puestos. Le podemos llamar a esta tabla. Vamos a irnos a Home, cerramos y aplicamos. Y ahora con esto hemos cargado todas nuestras tablas. Y me gustaría que nos fuéramos aquí al modelo, aquí desde las relaciones. Y vamos a notar, si quitamos aquí un poco de zoom, vamos a acercar estas tablas. En mi caso, ya se han hecho las relaciones en automático. Aunque vamos a revisar si están bien. Por ejemplo, vamos a poner este de agentes de TI, este de puestos y este de empleados. Tenemos los tickets. Ahora los estoy acomodando de esta forma y después en un par de módulos les voy a explicar por qué. Aquí lo que tenemos es que agentes de TI tiene una relación entre ID de agente y ID de agente, lo cual es correcto. Y vemos aquí que tiene un 1, lo cual es correcto. Y eso se los voy a explicar, como les comento, a más detalle en el siguiente módulo. Pero en resumen significa que esta tabla cuenta con un único ID, como lo recordamos. Esta tabla cuenta con cada agente de manera única. Y esta aquí se puede repetir el agente, porque hay varios tickets que va a contar con el mismo agente. Y lo mismo ocurre aquí. Aquí tenemos una lista de empleados únicos, por eso se pone un 1. Y esta estrella significa varios o muchos. Entonces aquí significa que hay muchos empleados. Aquí lo que tiene que estar relacionado es el ID de empleado con el ID de empleado de acá. Y es lo que está ocasionando lo que está pasando en este momento. Y ahora también lo que está pasando es que aquí en empleados se cuenta con una relación del ID de puesto con el ID de puesto de aquí. Y ahora con esto no hay mayor problema. Podemos tener esta relación. Y lo que significa es que vamos a poder obtener por cada empleado. Podemos saber cuál es su puesto, cuál es su tipo de puesto y cuál es su departamento con esta relación. Pero existe documentación que el tener relaciones de snowflake se le llama, o de cono de nieve. Una relación de cono de nieve es cuando hay una relación entre, en este tipo de escalera, por ejemplo, que tenemos aquí tickets, tenemos empleados y tenemos puestos. Y supongamos un caso típico, a lo mejor queremos contar los tickets que hay por departamento, o a lo mejor queremos contar los tickets que hay por cada puesto o por cada tipo de puesto, o a lo mejor queremos colocar un slicer de departamento que nos filtre aquí el promedio de tickets por mes, distintos tipos de operaciones que podemos realizar en el reporte y ya veremos a continuación. Existe documentación que hacerlo de esta forma, así con una relación intermedia que se llama del cono de nieve, puede bajar el desempeño del reporte, hacerlo más lento. Si estamos hablando de optimización, el mejor momento para corregir esto es en este momento. Ahora, lo que tenemos que hacer aquí es básicamente traernos estas categorías de departamento, puesto y tipo de puesto, las tenemos que traer a esta tabla y de esta forma vamos a tener una relación entre esta tabla con esta otra. Y vamos a ir logrando un modelo en estrella, que es algo que ya les quiero platicar en el siguiente módulo, pero me llevará un poco de tiempo. Pero por el momento vamos a juntar estas dos tablas en una sola para evitar este cono de nieve. Para ello nos iremos a transformar datos desde el query editor nuevamente y en este caso nos iremos a lo que viene siendo los empleados. Y lo que va a ocurrir aquí es que este ID de puesto con este identificador podemos relacionarnos a lo que viene siendo este ID de puestos de la tabla de puestos y obtener estas categorías. Ahora la forma de hacerlo, nos vamos aquí y vamos a ponerle que para este ID de puesto nos vamos a ir a la opción de en Home, vamos a ponerle Merge Queries. Y vamos a ponerle aquí que nos seleccione el ID de puesto, seleccionamos de qué otra tabla queremos obtener los datos, seleccionamos que la de puesto y le ponemos aquí ID puesto también. Y aquí únicamente tenemos que ver que todo cuadra, que todo hace match. Aquí lo que nos indica es que la selección de los 2000 filas, de los 2000 empleados de la tabla de empleados, hace match con esta otra tabla. Vamos a dar OK. Y ahora aquí desde la tabla de empleados, también vamos a notar que se nos habilita esta nueva columna. Y desde aquí lo que significa es que podemos habilitar qué columnas queremos obtener de la tabla de puestos. Entonces vamos a obtener lo que viene siendo el puesto, el departamento y el tipo de puesto. Vamos a deshabilitar este de ID de puesto para que no se repita. Y vamos a quitarle esto que donde dice que se use el prefijo del nombre de la columna original. Simplemente lo deshabilitamos. Si se lo dejáramos, tendríamos que corregir el nombre de las columnas, pero mejor se lo quitamos y así nos evitamos hacer eso. Vamos a dar OK. Y aquí ya tenemos las nuevas columnas que hemos podido agregar. Tenemos el puesto, el departamento y el tipo de puesto. Y todo esto lo tenemos por empleado. Aquí tenemos Jesús Villa y Jesús Villa. Podemos ver que es comprador de materiales, del departamento de control de producción, del tipo de puesto administrativo. Esto básicamente lo que acabamos de hacer es como si hubiéramos hecho la fórmula de buscar B aquí en Power BI. Es una forma que lo podemos hacer. Y algo que nos quedaría por hacer, en este caso, pudiéramos aquí borrar este que dice ID de puesto. Lo pudiéramos borrar si no lo vemos necesario. En mi caso yo sí lo haré. Lo removemos. Y para cualquier reporte, cuando estemos cargando tablas y si tiene muchas columnas y sabemos que para ese reporte no lo vamos a necesitar ciertas columnas, simplemente las eliminamos. Y eso va a hacer que nuestro reporte esté más optimizado a la carga de datos y va a ocupar menos memoria también para el reporte. Solamente lo comento para considerarlo. Ahora, lo mismo que hicimos anteriormente, esta tabla de puestos la vamos a deshabilitar. Entonces damos clic derecho y aquí le deshabilitamos la carga para el reporte. Y de esta forma ya no estaríamos duplicando estos datos y estaríamos removiendo la relación de esa tabla que veremos a continuación aquí. Cerramos y aplicamos cambios. Y aquí vamos a ver que se va a remover esta tabla. Ya lo estamos viendo y al haber removido eso, vamos a notar aquí que en la tabla de empleados ya contamos con el departamento, el puesto y el tipo de puesto.
Ahora, esto es genial. Lo normal es que tengamos aquí, vamos a notar que vamos a tener estas tablas con una sola relación, y esta tabla de tickets nos van a hacer falta aquí, o pudiéramos ir agregando más relaciones, y a esto se le va a ir llamando un modelo de estrella, que es algo que ya platicaremos en el siguiente módulo, como les estaba comentando. Pero sí, esta es una muy buena práctica, evitar modelos de copos de nieve de varias relaciones. Si lo estás considerando hacer, no hay mayor problema. Simplemente es mi deber comentarles las buenas prácticas de los reportes y cómo mejorar en optimización. Si lo hubiéramos dejado, seguiría funcionando, pero no es la mejor práctica. Entonces se los dejo a su criterio, nos devolvemos al reporte y vamos a continuar con algo muy interesante en el siguiente módulo.